La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras. La diversidad cultural es un hecho. Existe una gran variedad de culturas, aun cuando los mínimos que marcan los límites de una cultura específica sean más difíciles de determinar de lo que aparece a primera vista. La aparición en la escena política de las comunidades locales, los pueblos indígenas, los grupos desfavorecidos y vulnerables y de las personas excluidas por su origen étnico, filacio social, edad o sexo ha llevado al descubrimiento de nuevas formas de diversidad en el seno de las sociedades. Manuela Carneiro de Cuna ha observado que había transcurrido prácticamente 7 décadas del siglo XX antes de que se alcanzara a comprender que las culturas son entidades que se transforman. Anteriormente se solía considerar que permanecían esencialmente inmutables y que su contenido se transmitía por varios canales, como la educación o las prácticas de iniciación de diversos tipos. En la actualidad se entiende cada vez más a la cultura como un proceso en el cual las sociedades se transforman con ajuste a pautas que les son peculiares. Lo que es realmente específico es una sociedad, no son tanto los valores, las creencias, los sentimientos, las costumbres, las lenguas, los conocimientos o los estilos de vida de la gente, como la manera en que todas estas características se modifican. Estas consideraciones abundan en pro de un nuevo enfoque de la diversidad cultural, un enfoque que tenga en cuenta su índole dinámica y los problemas de identidad relacionados con el carácter permanente del cambio cultural. Durante largo tiempo, la preocupación se centró en la conservación y salvaguardia de sitios, prácticas y expresiones culturales en peligro de desaparición. Ahora debemos también respaldar el cambio cultural a fin de ayudar a las personas y los grupos a manejar con más eficacia la diversidad. El pluralismo cultural remite a la pluralidad de culturas que conviven de hecho en el seno de Estados-nación, situación manifestada en diferentes países de América Latina. Debemos reservar el término para referirnos a los pueblos originarios, aborígenes o autóctonos. Generalmente refiere a dos cuestiones. La primera es la existencia de múltiples culturas. La segunda es la ideología de respeto y convivencia entre múltiples culturas. Dicho reconocimiento puede ser en dos sentidos: pluralismo cultural de hecho, que se reconoce como modelo de organización social, que crea posible la convivencia armoniosa entre sociedades, que cuentan con diferentes técnicas culturales, religiosas y lingüísticas. Luego está el pluralismo cultural de derecho, que no solo aboga por el reconocimiento de la pluralidad de hecho, que ya existen muchas constituciones nacionales, sino por la convivencia respetuosa y la comunidad igualitaria entre las culturas alternas dentro de los estados nacionales. El pluralismo cultural pone en énfasis en el valor de la diferencia como elemento enriquecedor de la sociedad, valor de la diversidad sociocultural, y subraya que ningún grupo tiene por qué perder su cultura o identidad propia. En torno a este paradigma surgen los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad. México es y ha sido un espacio etnocultural plural desde la época prehispánica en el que convivieron numerosos grupos etnolingüísticos diferenciados. La colonia trajo al aporte involuntario de una pequeña población africana y la llegada de la población blanca europea. En tanto, las migraciones de la historia contemporánea aportaron contingentes europeos, asiáticos y latinoamericanos. Dentro de un proceso histórico de contactos interculturales asimétricos produjo la inmirización simbólica y facta de los indios sobre los que se construyó, desde la época colonial, un imaginario y unas prácticas sociales racistas. En el siglo XX, el afinamiento del Estado concebió como buscan la culturización,
la desaparición de lenguas vernáculas y la integración del indio a la identidad nacional. Multiculturalismo. Se trata de ver como extranjero lo que es nuestro y como nuestro lo que es extranjero. Maurice Merleau-Ponty. Una definición simplista de multiculturalidad sería etnias compartiendo conjuntamente una única nación. Azumerdí, 2002, señala que se trata de un concepto relativamente nuevo que tiene origen al final de la década de los 60 del siglo pasado. Nace así el concepto de multiculturalidad para referirse a las varias ciudadanías segmentadas por cultura, lengua e historia que se hallan dentro de un Estado democrático. Actualmente, multiculturalismo ha sido usado para referirse a una política implementada por los gobiernos, sobre todo en relación a los migrantes, y se ha considerado como la ideología sociopolítica de la globalización. El concepto multiculturalidad encontró sus raíces y soportes teóricos en la antropología a partir de los conceptos referenciales de cultura y relativismo cultural, solo que planteaba la cultura como estática, invariable. Al entender la cultura como invariable, la aísla, no reconociendo la comunidad con otras culturas, con lo cual comparte al menos un territorio. Podemos distinguir tres grandes políticas sociales y educativas con respecto al fenómeno multicultural en los países de nuestro entorno: asimilacionismo, segregacionismo e integracionismo. El multiculturalismo y el pluriculturalismo denotan simplemente la yuxtaposición o presencia de varias culturas dentro de una misma sociedad. El primero atiende a las minorías que son inmigrantes de distintas nacionalidades, y en el segundo los grupos culturales étnicos o aborígenes. El multiculturalismo y el interculturalismo tienen un significado igual. Esto se debe a la práctica y el contexto geográfico de donde surgen, que puede ser anglosajón, que son como los países como Canadá y Estados Unidos, o europeo. Cuando los términos mencionados se utilizan de una manera aislada, estos comparten el mismo campo semántico. En la Biblia anglosajona es más frecuente el término multicultural o multiétnico, y en la europea continental es más frecuente el término intercultural. En conclusión, se puede decir que no existe una cultura, más bien existe una diversidad de culturas. No existe un sujeto social sin cultura, ni una cultura sin sujeto social. No estamos en lo correcto si pensamos que nuestra sociedad es única o autónoma, porque muchos elementos que tenemos en nuestra cultura se obtienen en interacciones con otras culturas. Eso quiere decir que siempre nos pareceremos en algo a otra cultura, ya sea porque ellos tomaron elementos de la nuestra o nosotros tomamos algo de la de ellos. Podemos tener una identidad cultural, pero pertenecemos a una sociedad global. La tolerancia es la virtud de la democracia, el respeto a los demás, la igualdad de todas las creencias y opiniones, la convicción de que nadie tiene la verdad ni la razón absoluta, son el fundamento de esta apertura y generosidad que supone el ser tolerante. Es necesario ser tolerante hacia las demás culturas por el simple hecho de que merecen respeto, ya que forman parte de todo lo que somos y lo que los demás son.